o menos para lo que les gusta ver y analizar la política. Una de esas cosas es el cierre de listas y cómo va a ser el Frente para la Victoria para encarar esta elección. Ajá. Digamos, esta semana estuvo la noticia que seguramente fue inesperada para mucha gente, para todos seguramente, de que Zanini va a ser el candidato a vicepresidente de Scioli. Digamos, Sí. después de un anuncio así, ¿vale la pena seguir hablando de el PJ o del peronismo y del cristianismo como cosas distintas? Lo que no hay que dejarse llevar es por los estereotipos. El actor del oficialismo es el peronismo. El kirchnerismo es una fracción minoritaria que tiene representantes en el gobierno nacional. Pero es impensable que el peronismo no trate de elegir en su conjunto al mejor candidato. Y hoy ese mejor candidato es Daniel Scioli. Es decir, uno pensaría, si uno pudiera entrar en la subjetividad de Cristina de Kirchner o de algunos de los llamados kirchneristas de la Casa de Gobierno, que lo van a dejar de ser en cuanto no sean gobierno, como eran menemistas hace 10 años o 15, lo que es impensable es que ellos eligieran un candidato en contradicción con sus intereses, por más que, volviendo a la idea de entrar en la subjetividad, consideren que Scioli no es lo que más les gusta, porque es cierto que si uno trata de mirar la interioridad de esa gente, uno diría, bueno, Scioli no es el hombre que los representa, no lo quieren, es otra cosa, lo consideran otra cosa, lo han hostigado. Sí, claro. Pero el peronismo actúa como un conjunto, y el kirchnerismo, como parte del peronismo, no va a contradecir eso. El nombre de Zanini puede ser una sorpresa, aunque viste que ahora están saliendo los que decían, yo lo sabía, Sí, a mí sí, me claro. lo dijeron, Sí. Scioli lo dijo hace 2 meses, ayer me decía uno, no, a mí me lo dijo un tipo que entonces hay que seguirlo ese tipo. El nombre de Zanini sorprende. Lo que no sorprende, para nada, es que el nombre de Scioli iba a ir siempre acompañado de otro nombre en la fórmula que representara al gobierno. ¿Para qué? Para disipar en la opinión pública esa instalación de la campaña que ya dura 2 años, viene de las PASO del 2013, de que era posible que un Scioli se acercara al peronismo disidente, de masa. En aquel momento que se decía en el 2013, en el cierre de las listas de agosto para las PASO, que estuvieron a punto de llegar a un acuerdo. Sí. Eso era un estereotipo de campaña. Era impensable que eso ocurriera, porque la verdad que qué negocio tendría Scioli de ir a buscar afuera lo que tiene adentro. ¿Pero no estuvo cerca de ocurrir eso? ¿O fue más No, un mito periodístico no, al final? fue una instalación que fue muy hábil de la oposición y de masa, explotando constancias notables. Es cierto que hay una, ¿cómo te diría? No identidad, pero una cercanía entre ese conservadurismo de centro derecha que representa Massa y un sector del sciolismo y el propio Scioli. Pero que eso fuera una operación política, una decisión política, es un disparate. Pensarlo en aquel momento y pensarlo ahora. Por eso creo que es absolutamente esperable que haya un nombre del gobierno en la fórmula, y en este caso de Zanini. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que aporta Zanini? Aporta la clausura de cualquier interna en el kirchnerismo. Claro. Porque, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué podía ocurrir? Que hubiera una fórmula contra Zanini. No. Y eso anula, porque la cercanía de Zanini con los Kirchner, que es una cercanía que tiene 30 años, es indiscutible. Él no es un político, es un operador, es un funcionario, es un asesor, es un hombre del aparato, pero él no es un dirigente político, no le aporta votos Zanini a la fórmula, no, claro, le aporta gobierno. Sí, y para quienes pensaban que podía haber una dispersión hacia otros sectores, esto lo clausura. Y lo que termina dando a entender es que a priori no habría una opción mejor para el peronismo que la lista única, digamos. Eso hay que ver, eso se viene discutiendo. Mira, en este programa lo dijimos, hoy estábamos mirando un poco nuestros archivos de video que son profusos y muy completos, sí. Y nuestros analistas de imagen nos recordaban que el 28 de mayo en este programa se habló de eso, no porque fuera una inspiración de ninguno de la gente que hace este programa, es porque el día 26 de mayo, en Olivos, a la mañana, después del acto del 25, que fue el lunes, y 2 días después de la elección del Chaco, que fue el 24,
hubo una reunión a donde concurrieron muchos de los actores que estamos mencionando ahora, algunos que hacía tiempo que no pasaban por Olivos, como Jorge Capitanich, que fue a recibir junto con su candidato a gobernador los saludos de Cristina de Kirchner por la buena elección del Chaco. El laboratorio de la elección del Chaco, ese día 26 de mayo, sirvió para una revisión general de la estrategia. Y allí Cristina Kirchner consintió un escenario que decía lo siguiente: ¿para qué insistir en una puja Scioli-Randazzo en una PASO nacional si corremos el riesgo de que al día siguiente de las PASO de agosto los medios van a decir el peronismo llevó más gente a votar a la PASO, que es lo que se mide en una PASO, cuánta gente te vas a votar? Pero como el voto se va a dividir entre Scioli y Randazzo, arriesgamos a que se diga que Macri fue el candidato individualmente más votado. Claro. Eso, para quienes manejan la política, el marketing de la política, que es lo que crece en importancia en el momento de la campaña, es un horror. Porque ¿quién saca esa impresión entre las PASO y las generales de que es cierto, el peronismo puede haber llevado más gente a votar, pero que Macri sacó más votos nominalmente él que Randazzo y que Scioli porque fueron divididos? Claro. Ese argumento es un argumento muy difícil de deshacer, muy difícil de deshacer. Y desde entonces, de que esto se publicó, lo publicamos en el ámbito financiero el 28, el jueves 28 de mayo, desde entonces eso empezó a trascender hacia adentro del peronismo, porque esa reunión, la verdad que no se publicó en otro diario, no hubo más noticia que esa. No es por mérito de nadie, es porque la contaron, y porque alguien la contó y se supo. Y esto puso en revisión al resto del peronismo. La verdad que desde entonces que uno ha seguido cómo analizaban distintos mesas de arena del peronismo este tema, nadie encontraba una solución a eso. Entiendo. Es decir, la verdad, es medio disparatado. Ahora, Y de una interna que nos va a poner... Es decir, ¿para qué sirve una PASO? La PASO es la gran encuesta, sirve técnicamente para validar candidatos, y sirve para mostrarle al público qué partido lleva más gente a votar. Entonces la gente dice, epa, mirá que llevó más gente más gente el otro. ¿Y por qué te sirve si vos estás dividiendo el voto de tu propia fuerza? pero Creo que era esa misma lógica no se puede aplicar también al frente del PRO con la UCR, con Carrió, digamos, no corren el mismo riesgo, así como el peronismo llegó a la conclusión de que lo más viable para poder ganar las PASO, o para poder mostrar una victoria en las PASO, era una lista única porque nos va a dejar como la fuerza más votada. ¿No corre el mismo riesgo ese frente? Son negocios distintos. Yo no te puedo aportar una hipótesis, obviamente, pero yo creo que es así. Acá hay dos formaciones en pugna, que son el peronismo y el no peronismo. El no peronismo tiende a sindicarse en Macri. Hay que ver qué pasa en la PASO con Sanz. Sanz, aunque dice que sí, no lo toma demasiado con énfasis, tanto que elige un vice como Biaggi, que es una excelente persona, pero que no le suma un voto. Es mejor un candidato a novio que a vicepresidente. Y lo llaman por radio y habla de correr descalzo, de la dieta paleolítica, ahora la que inventó que hay que trabajar de pie para no ser sedentario. Está muy bien, es fantástico como yerno. Sí. Pero la verdad que como candidato a vicepresidente es más creativo vudú tocando la guitarrita. Claro, ahora, ¿a dónde voy yo? Son dos juegos distintos. Y los dos, la verdad, hay que admitir que la están llevando bastante bien. El juego del gobierno, del peronismo, es ganar en primera vuelta. Porque si el peronismo no gana en primera vuelta, tiene problemas para ganar en la segunda. Lo que llaman el efecto 2003. Vos ganás en la primera, le pasó a Menem, sí, claro, pero en la segunda se te juntan todos enfrente y te hacen pelo y barba. Ese es el objetivo del gobierno. Llegar a los 40 puntos con 10 de diferencia o a los 45. Para eso tiene que juntar toda la artillería. No puede darse el lujo de, por una chicana, para sostener la fantasía periodística de la pelea Scioli-Kirchner, que no existe, porque en la cinta del ADN del kirchnerismo dice Néstor Kirchner, Daniel Scioli. Sí. Él es el dueño. El dueño del kirchnerismo es Scioli. Sí. No podés arriesgar no tener toda la artillería junta.
porque por juguetear, por cachivachear en política, no llegás al 45 o no llegás al 40 con 10 de diferencia, no ganás en primera vuelta y tenés un problema. Es una eventualidad de problema. En cambio, para la formación del no peronismo y para el macrismo, como lo dice el propio Macri todos los días, el negocio y el objetivo es entrar al balotaje. Ellos te dicen, nosotros no ganamos en primera vuelta. Nosotros lo que necesitamos es entrar al balotaje, ir a una elección polarizada y ver si se comprueba una vez más en la Argentina que si al peronismo se le une en la urna, el resto le gana. Pasó en el 83, pasó en el 99. Esa es la hipótesis. Claro. ¿Vos lo has visto a Macri triunfalista? Decir, ganó en primera vuelta, yo me los como. No, en eso él va con cierta cautela. Su público, es cierto, tampoco le pide esos alardes de triunfalismo que tiene el peronismo. Dice, va a ganar, yo voy a ser presidente, y voy a ser... Sí, claro. Después sabemos, todos nos reímos, lo miramos con cierta melancolía en sus candidatos. Pero son negocios distintos, y si vos observás lo que quiere uno y lo que quiere el otro, la verdad que se entiende, no tiene mucha sorpresa lo que están haciendo. Lo que están haciendo no tiene mucha sorpresa. O sea, a Macri, para entrar a balotar, le conviene ir con varias canastas. Le conviene que cada canasta le recoja. Claro, al peronismo necesita ir todo junto, con todo lo que tiene. Y acá creo que la fórmula esta que se anunció un poco refleja esa idea. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
una forma viable hacia a buscar la victoria en las PASO. Y, digamos, de otro lado tenemos una fuerza... El proyecto de ganar en primera vuelta en la elección. Y la primera vuelta en la elección, exactamente. Digamos, es una consecuencia, digamos, esa lógica podemos entender la migración de los dirigentes del PJ que pasaron al Frente Renovador hace 2 años o menos, o que pasaron después de la victoria de Massa en 2013 y que ahora están volviendo. Es decir, digamos, esa realineación de los intendentes tiene que ver con eso. No, y tiene que ver que el escenario del 2013, la hipótesis que planteó Massa, se comprobó que no era cierta. ¿Cuál era la hipótesis de Massa? La hipótesis de Massa era que había un final del gobierno de Kirchner dentro de una enorme crisis política y económica, que era lo que llamaban final de ciclo, y que eso, por el escaso prestigio del peronismo y del gobierno nacional en las grandes conglomerados urbanos, que es lo que se demuestra en cada elección, que les votan en contra, es decir, no tiene prestigio en la burguesía de las grandes ciudades, había que escapar de ese barco, que había que saltar porque esto se hundía, el Titanic se hundía y moríamos todos. Esa hipótesis se contradecía con la que sostuvo Scioli, que decía, no, este es un final de gobierno, el kirchnerismo va a pasar, nosotros precedemos al kirchnerismo, venimos de antes del kirchnerismo y vamos a seguir después. Esa hipótesis, no sé, por eso no hubo una unión ni la posibilidad de una fusión de esas dos percepciones. Eran dos escenarios que se argumentaban de manera con argumentos totalmente contrarios. Y evidentemente la hipótesis de Massa no se comprobó, porque lo que se cumple es nada más que el cronograma de que termina el gobierno, el deterioro del gobierno en algunos aspectos muy grande, en otros no. Sí, no se puede decir que acá hay una crisis que va a arrastrar un gobierno de ninguna manera, no es un final como gobiernos anteriores en la Argentina, y por lo tanto el proyecto que se basaba en esa hipótesis dejó de tener atractivo, porque además no creció como debió crecer, o como esperaba muchos que y llevaba a quienes estaban ahí adentro a la derrota. ¿Y cuál es el negocio para un peronismo de perder? Ninguno. Lo han dicho varios intendentes. ¿Que estoy acá para perder? No, yo estoy en la política para ganar. Entonces han vuelto todos. Claro, o digamos, muchos, la mayoría. En ese momento, una vez que Massa ganó las elecciones legislativas, la única forma de Massa para seguir creciendo más allá de la millonada de votos que sacó en Buenos Aires era volver al PJ diciendo yo soy el nuevo líder, o yo puedo ser el nuevo líder del PJ, o siempre a través del Frente Renovador, cosa que finalmente sucedió o intentó hacer y terminó siendo fracaso, como es lo que podemos ir viendo en los últimos meses. No sé si es un fracaso, pero lo que él hizo tiene su mérito. Lo que ocurre es que él planteó una batalla muy dura de dar, que era sacarle votos al peronismo. Se lo sacó en las elecciones del 2013, pero eso desde entonces hasta hoy hubo una batalla territorial por parte del peronismo que gobierna para recuperar esos distritos, sus dirigentes y sus vecindades, sus electores, en la cual Massa fue retrocediendo. Además Massa estuvo obligado a hacer determinadas cosas que exige la política, que no le funcionaron. Por ejemplo, traerlo de Narváez. Él lo acerca de Narváez y le estalla en las manos la bomba, porque se le empiezan a ir Justosi primero, sí, claro. Se le van los tipos que dicen, no, el candidato soy yo. Y él les decía, no, mirá que de Narváez mide más. Con lo cual estaba creando una inquina imposible de resolver, porque si vos le decías a un tipo, vos te tocó perder, ese tipo se te va, no se te queda. Cuando vos le decías a Justosi, te tocó perder porque el que viene tiene más puntos en una encuesta, ese tipo despedite. Y después tenía que convivir con tipos muy pesados. Y yo te señalo uno que fue central en la elección de 2013, como lo fue central en la elección del gobierno en 2007, que era Gustavo Posse. Posse, que te maneja no solo el voto en San Isidro, porque es un hombre que tiene un liderazgo imbatible en esa zona, sino que además proyecta hacia otros partidos un estilo, un atractivo, vecinos de otros partidos que quieren vivir como en San Isidro. Es un poco lo que ocurre en la región de Cuyo con los Rodríguez Sá en San Luis. Rodríguez Sá siempre tiene buena elección, sur de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis. ¿Por qué? Porque irradian cierto prestigio. A vos se te va Posse
que era un candidato a gobernador, también incompatible con De Narváez, y perdés la médula. Sí, claro. Porque él se apoyaba centralmente en un tipo como Pozzi y lo que Pozzi significaba. Un voto blanco, moderado, no tan peronista, no llega a ser antiperonista, con radicales, con independientes, clase media. Eso se le fueron. Cuando ven que Pozzi se retira, y eso que Pozzi se retiró callado, no como se retiró Giustossi protestando, que dice, si llega a ser Massa presidente va a ser una desgracia, una cosa terrible, para un tipo que fue socio tuyo. Sí, tal cual. Digamos, esta desfragmentación del Frente Renovador, ¿se puede identificar claramente a quién beneficia, si a Scioli o al armado no peronista, o es difícil? Porque, digamos, por ahí uno puede decir, por los integrantes, porque volvieron al PJ, puede ser beneficiado Scioli. Ahora, por ejemplo, del otro lado, el votante de Massa, que por ahí era un voto opositor al gobierno nacional claramente en 2013, ¿no va a transmigrar ese voto también al armado no peronista? Digamos, hay un ganador claro sobre... Yo creo que no lo podemos saber hasta que no haya cierre de listas, hasta que no se hagan las PASO. Yo creo que ahí van a ocurrir muchas cosas. Mi impresión es que se agotó el momento de que las reuniones, fotos, alianzas formalizadas entre dirigentes muevan el voto. Yo creo que el voto ya se mueve independientemente. Entonces, si Macri, por ejemplo, confía en que el voto masista o algún sector venga para él, va a confiar en que eso ocurre en la urna. Eso yo te diría que ya ocurrió. Porque ese voto ya lo dejó a Massa. Y el peronismo piensa lo mismo. El voto ya lo dejó a Massa. No es cierto que los dirigentes que se van con uno con otro arrastren público. Es al revés. Los tipos ven lo que el público piensa y hacen lo que sus vecindades le aconsejan. O sea, ningún intendente va a ir con Massa, perdón, con el gobierno o con Macri o con Massa en caso de que fuera la tercera fuerza, contra la opinión de sus votantes, porque también los llevaría a perder. Es decir, los dirigentes, y más los dirigentes, los intendentes, que son dirigentes territoriales, tienen un olfato pampa para advertir qué es lo que su público piensa. Y ellos en realidad se mueven según lo que el público diga. Vos podés juntar hoy a dos tipos a sacar la foto y pueden perder los dos, porque el público no los va a seguir. Claro. Y lo más probable, yo creo que Massa está en el peor momento, porque Massa viene de ser, de hace un año, el Cobos del 2011, que todos creían que era presidente. Hace un año las encuestas decían que Massa era presidente. Y hoy día está tratando de explicar que no se baja, que es terrible para un tipo que ha estado en el Olimpo. Sí, claro. Tenés que explicar, porque todos van y le preguntan, ¿y se baja o no se baja? Y uno dicen que no tiene plata, el otro que se quedó sin... Y yo creo que acá va a ocurrir, probablemente estamos haciendo futurología, algo lo contrario que pasó en el 2013. Así como la gente de Macri se licuó en las listas de Massa, sí, muy probablemente aquella gente que no vuelve al peronismo ni al kirchnerismo, para simplificar, sí, probablemente se licue en las listas de Macri. O sea, que haya intendentes que puedan poner en su boleta Macri presidente, al revés de lo que ocurrió en el 2013, donde todos decíamos, ¿y Macri en la provincia? No, la gente de Macri está en las listas de Massa. Claro. Puede ocurrir eso, pero yo creo que es muy prematuro. Tenemos que ver cómo termina el cierre del sábado de las listas, sí, sí, y después qué pasa entre este cierre y las propias PASO, porque hay que resistir. Dicen algunos que hacen falta 120 millones de pesos para pagar las boletas. A Massa dicen que se quedó sin financiamiento. También. Y juega su gran bolsón de votos está en la provincia de Buenos Aires, donde es muy difícil fiscalizar. En Buenos Aires y en las provincias es más fácil para el no peronismo fiscalizar los votos. Hay muchos más partidos, sí, hay lugares donde en la provincia de Buenos Aires solo existe el peronismo y sus fracciones y se arreglan entre ellos y te cambian la urna. En la capital federal hay 20 partidos que ellos te vigilan. Como se vigilan a ellos, le vigilan a Macri. No hace falta tanta fiscalización. Entiendo. Así como empezamos hablando de la última novedad que se dio esta semana con Zanini, me gustaría retomar para intentar imaginarnos o pensar
cuál va a ser el formato de lo que podríamos llamar el poder después del poder para Cristina, digamos. O sea, una vez que termine su mandato, si Zanini va a funcionar como, hablando en términos vulgares, como el delegado de Cristina en el gobierno, lo que queda de Cristina en el gobierno. Creo que es muy difícil imaginarlo, es muy difícil saber cómo va. Primero, tiene que ganar Scioli las claro, elecciones. sí. Ahora, yo creo que hay estereotipos que son engañosos. Nombrame vos un ministro kirchnerista de la provincia de Buenos Aires en 8 años de gobierno de Scioli. Que sea kirchnerista, de lo que se conoce como kirchnerista puro. 8 años. La única que estuvo unos meses fue esta mujer Wills, de directora de escuelas, ministra de Educación, que duró 6 meses. Scioli gobernó 8 años con gente de él.